contenido del siguiente programa es perteneciente a la Facultad Judicial de Derecho Tributario y a FJDT Radio Lex. Asimismo, la facultad y la radio no se hacen responsables por lo que se diga en cada programa. Cada invitado y locutores son responsables de lo que se dice en cada emisión. El contenido jurídico emitido es responsabilidad de cada invitado. Asimismo, locutores e invitados están informados y se hacen responsables de lo que dicen al aire. Hacer o no hacer. ¿Dónde reside el delito? A veces la acción condena, otras, el silencio es cómplice. Esto es acción u omisión penal. Empezamos. Jueves 2 de julio de 2026. La tecnología es importante, pero lo que realmente importa es qué hacemos con ella. Muy buenas tardes a todos, les damos la más cordial bienvenida a su programa Acción u Omisión Penal. Para mí es un gusto estar en compañía del doctor José Alejandro Andrade Páez, director general de Corporativo Jurídico Andrade y Asociados y coordinador de la Comisión de Derecho Penal Anticorrupción del Ilustre y Nacional Colegio de Abogados. Muy buenas tardes, doctor, un gusto estar aquí nuevamente con usted. El gusto es mío, en estas tardes lluviosas, pamboleras, con un cierto más lluviosas que pamboleras. Descontrol social, vamos a llamarle, ¿no? Un excelente amigo diría eso, descontrol social. Sí. Pero que nos da pauta a tener un excelente control social. Nos da pauta a tener varios temas para poderlos tratar de la mejor forma, de analizarlos, de darle una comparativa con nuestro derecho y pues bueno, seguir teniendo vigente nuestro programa. Así es. Pues en esta ocasión vamos a hablar un poquito de lo que es este tema de la era digital y la responsabilidad que tienen esas personas que están en todas las redes sociales creando contenido. Entonces la verdad es que es un tema bastante interesante. Creo que la era digital es lo que tenemos hoy, es ese juego, esa innovación, esa marcada tendencia de las tecnologías, tanto en celulares como en internet, como en medios de comunicación y en todo esto que nos engloba, que es la inteligencia artificial y que bien o mal está aquí, se introdujo a la vida social, al día a día de cada una de las personas y pues tenemos que irnos adaptando a ella. Claro. Decía Platón en su obra de la República, hablaba sobre el pozo, ¿no? El pozo, la gente que estaba dentro, esa oscuridad con la que vivían, claro, hablando metafóricamente, sobre esas cadenas, sobre esa venda sobre los ojos, y de la cual en algún modo, un tiempo, lugar, sale una persona, sale de ahí, se deslumbra, se asusta, regresa, se vuelve a poner las cadenas y se pone la venda de los ojos. Yo creo que si trajéramos esa metáfora literaria a nuestra actualidad, existirían las cadenas, existiría la venda política que tenemos y el deslumbramiento jurídico-político por el que actualmente atravesamos. Sí, claro. Y es que es bien interesante porque, o sea, no podemos darnos la vuelta. La tecnología está ahí, está a lo mejor no en su auge, pero sí en un momento en el que todo lo hacemos con tecnología. Desde una compra,
desde revisar nuestras redes sociales, las amistades, las comunicaciones, o sea, todo ya tiene que ver con algo de tecnología, todo lo que hacemos. Yo creo que la gente que vivimos o que nacimos desde los 70s a los 85, 90s, pues llegamos a crecer con todo ese marco evolutivo que nos contrajo. Por allá muchos clásicos se han de acordar del disco de 5 1/4, de 3 1/2, cómo empezamos, cómo vivimos toda esa metamorfosis tecnológica por la que ahora estamos vigentes. Todos aquellos que vivimos los teléfonos, ¿no? Teléfonos de cable todavía. Nuestros hasta tabicotes. Pasando por los tabiques, digo, yo me refería todavía a los locales, que los rojitos, esos muy bonitos que se veían, por cierto, con su disquito, ¿no? Así es. Ahora con el celular, que nos abarca no solamente el teléfono, la radio, la música, el internet, el San Google, la IA, que pues vaya, yo creo que entendemos de alguna manera el marco evolutivo. Así es. Cuando hablamos de gente que nacieron de los 90 para acá, estamos hablando de gente que ya nació con el chip encima y de que de alguna manera la vida se le hizo más fácil desde el momento de hacer tareas. Ya no tuvieron las enciclopedias de librero para buscar algún tema, ya no tuvieron ese diccionario que se tenían que hacer las planas una por una para tener una ortografía, para transcribir, para poder leer con corrección. Pues ya la vida fue un poco más fácil, ¿no? Ya de los 2000, de los 2010 para acá, pues ya estamos hablando de gente que ya no conoce eso, ya no conoció la tabla de Baldor. Así es. Ya no conoció seno, coseno, tangente con tangente de una manera obligada, ¿no? ¿Eso qué nos conlleva? A que actualmente ya son presas no solamente de un marco delictivo, ¿por qué no decirlo? De acción. Y de omisión también. De acción, sino que ahora lo estamos manejando esas esas acciones, esas omisiones, pero desde un marco virtual en el cual pues se van a ejercer distintas acciones. Ya no tengo que dar la cara para dar un mensaje. Ya me puedo poner la cara de Tom Cruise y me van a identificar luego, ¿no? Así es. Bueno. Entonces, y si así es la imagen, pues ¿qué podemos esperar de la información que recibimos día con día? ¿Realmente estamos ante una visión real o ya estamos viviendo una situación completamente virtual? Claro. Ya no sabemos si sí o no es quien nos está emitiendo. Así es, y es que precisamente estamos hablando de esta parte en la que evoluciona la tecnología y evoluciona todo lo que la rodea, evoluciona la economía, evoluciona el trabajo, evoluciona la parte diaria de las personas, pero también evoluciona esa parte delictiva, ¿no? No nada más las personas que están fuera de los hechos delictivos son los que evolucionan, sino también los delincuentes, porque empiezan a utilizar estos medios para poder hacer sus fechorías de una mejor manera y sin ser localizados pues tan rápidamente, ¿no? Claro, si algo va en avance, y eso no solamente con este tipo de situaciones, sino que pues esto ha sido toda la vida, ¿no? Recordemos por ahí la escuela de Chicago, ¿no? El contrabando, el alcohol en aquel entonces, pues bueno, iban adelantados 10 pasos antes de Helio Ness y sus 40 ladrones. No, ese no, ¿eh? sus policías, pues, ok, pero, o sea, siempre, digo, no sé, sea la manera criminal
el grado de criminalidad que tenga cada individuo, que siempre le dan más creatividad a lo indebido que a lo debido. Así es. Y eso no equilibra. Y aquí es donde entran estas personas que con la evolución de la tecnología, con la creación de redes sociales como YouTube, Facebook y todas las redes sociales en las que pues actualmente estamos inmiscuidos y y entramos de lleno a ellas, porque seamos sinceros, la mayoría de las personas pasamos de las 12 horas que estamos despiertos, pasamos la mitad de ellas o hasta más metidos en estas redes sociales. Es donde aparecen estos creadores de contenido, o estos youtubers, o estos influencers, ¿no? Y es que hay que tener bien claro que es lo mismo, pero no es igual, ¿no? Se diferencian por ciertas cosas específicas con relación al objetivo que tiene cada uno de ellos, que la verdad es que viendo las redes sociales, todas las redes sociales, no lo tenemos bien claro. Me encantó todo lo que dijo, más las 12 horas de sueño que se avienta. Pues es que... No, bueno, fuera que fueran las 12, pero realmente nos dormimos con el celular. Lo último que vemos es la hora que nos dormimos y lo primero que vemos es el celular bajo los mismos objetivos. Entonces, imagínense nada más, 12 horas que duerme la licenciada, no cualquiera. La mayor parte de la gente incluso llegan a dormir hasta 4 horas. Sí. Entonces, en ese 4, realmente existe un descanso, digo, ya esa es otra materia ya sociológica, psicológica, pero ya no puede ser lo mismo, ya no puede ser el mismo modus vivendus que se tenía en los 90s, en los 2000s, por supuesto que no, ya cambia todo bajo una manera de esclavitud. Reitero con la cadena, una situación de esclavitud. Claro, todavía tenemos esa decisión, ¿no? Es prácticamente imposible que todo el día nos las pasemos en el celular y cuando nos comuniquemos con las personas nunca contestan. Esa es otra historia, ¿no? Esa es otra historia que habría que analizarla perfectamente bien. No, es que te llamé, ¿a qué horas? Es que no me contesta, ¿cómo? ¿Cuándo? ¿No Digo, tengo llamadas perdidas? No sería con los adolescentes, ¿no? O sea, ¿cómo puede ser posible? Pero, algo muy, muy monótono, ¿no? Que fue algo bueno, ¿no? Existen muchas aplicaciones. Hablando de lo jurídico, existen muchas aplicaciones que nos ayudan, incluso la IA, nos ayudan mucho al planteamiento de trabajo, el planteamiento de estudio, de investigación. Claro, pero siempre saliendo como primer factor el razonamiento jurídico. Es lo que siempre digo, ¿no? Pero cuando se le pregunta a un joven sobre ese tipo de situaciones, hablando de los estudiantes de Derecho para que les vaya más directo a los alumnos, no lo saben usar. Claro. Saben usar las redes sociales, eso sí, pero específicamente las cosas que les pueden dar vida académica, pues creo que esa parte lo están ignorando, y eso es el resultado de que se puedan presentar esas acciones criminales. Así es. Hay personas que directamente me dicen, no, es que sí, es que la persona que está hablando no existe, es virtual, es que le cambiaron la cara, es que pasa, o sea, pero le identifican rápido porque están dentro del medio. Así es. Pero es difícil que se presente. Yo creo que tendríamos que especificar bien cuáles son los conceptos de cada cuestión para poder difundir esta información social, jurídica, a todos aquellos que nos hacen el favor de seguirnos, porque esto es materia clave. Sí, claro. Para muchas cosas. Sí. Para muchas cosas. Yo recuerdo que ya tiene, que será como 20 años, 25 años, del primer caso que tuvimos respecto a estas situaciones virtuales. Yo creo que
todo mundo, si no lo conoce, por lo menos lo supo. Caso de Florence Cassés. Así es. Sí. Gracias a que fueron violados esos derechos de exhibición mediática. Luego, pum, ella fue secuestradora, es el crimen organizado, y salieron sus rostros en una primera situación, que también fuimos engañados todos los mexicanos, ¿no? Porque ya después salió que todo fue una comedia de cierta televisora que termina en risa, que se dio y se prestó para llevar a cabo todo este sketch para presumir la eficacia de nuestras autoridades en ese entonces, policíacas. Así es. Dado a esto, dado que existió una exhibición mediática, pues vaya, se logró tirar lo que ahora le denominamos cadena de custodia. Estábamos todavía en el otro régimen. Bueno, pues entonces ahora se rompió esa cadena de custodia y esta persona pudo regresar a su país con las manos limpias. Así es. Sin embargo, aquí dejó todo un atascadero que hasta la fecha allá nuestro hermano país pues sigue teniendo responsabilidad aquel jefe de policía, vamos a llamarle, ¿no? Así es. O sea, fíjense lo que se desencadena Aparte bajo de que esos México estatutos. tuvo que pedir una disculpa pública al Estado francés por tratar mal a uno de sus connacionales, y o sea, todo esto es gracias a un mal manejo de las autoridades, ¿no? No, pues es que sí hay que tenerles miedo. Nos agarran a pastelazos y luego ¿qué hacemos otra vez, no? Nos agarran. Sí, esa es otra historia. Esa es otra Digo, historia. actualmente, fíjense nada más, les ponen la bandita en los ojos, ¿no? Así es. O sea, para que no sean reconocidos. Pero digo, a mí si me ponen una bandita en los ojos, yo creo que no creo que me pase Y ya por no otra ponen persona, nombres ¿no? completos porque pues no existen muchos Juanes N o Robertos N. Sí, pero o sea, la exhibición ya estuvo. Así es. Ejemplos que hemos tenido durante mucho tiempo. Ahorita dueño de esta cadena televisora que le pusieron perrita, ¿no? De Trump. O sea, la afectación tan grande que tiene. Sí, claro. Ya muchos entre broma y ofensas y lo que quieran, el señor ya se le puso ahí, y para que se le quite, para que la gente se le olvide esos rasgos, modo, tiempo y lugar de lo que hizo. O sea, será y tendrá mucho dinero, pero para borrar esa imagen tiempo. Sí, va a ser mucho tiempo. va a ser, y de qué manera, ¿no? Y es que es ahí donde entramos ya al tema central de lo que es este programa, que es la responsabilidad penal de esas personas que son creadoras de contenido. Porque pareciera que no, pero todo lo que hacen dentro de estas redes sociales, todo lo que muestran dentro de estas redes sociales debe de tener ciertas características, y si no cumplen con esas características podrían estar cayendo en algún tipo de delito. Por ejemplo, está este delito de delincuencia organizada y lavado de dinero, porque hay ciertas personas, influencers, youtubers o creadoras de contenido que por medio de su contenido hacen ciertas actividades como rifas, como sorteos, como entrega de dinero, pero que como tienen muchos seguidores, están monetizando, y entonces regresa ese dinero que supuestamente están entregando, y entonces ya regresa limpio, ¿no? Porque pues hasta cierto punto pueden tener algún tipo de relación con el crimen organizado. Yo creo que todo, ¿no? O sea, al final de cuentas, todos los trabajos son respetables, todo trabajo, siempre y cuando esté allegado
a la moral y a las buenas costumbres, se dice que es un trabajo honesto. Habría que ver qué consideramos actualmente, porque ya no es lo mismo de hace 50 años. Claro. Actualmente, ¿qué consideramos como moral y buenas costumbres? ¿Estar regalando dinero será moral? ¿Estarlo recibiendo serán buenas costumbres? Porque, bueno, pues aguas, y sobre todo ahorita con el fenómeno bambolero que tenemos. Sí, o sea, ¿cuántas situaciones de apuestas se están corriendo? Un 3-1, un 5-1. Es que estamos seguros que va a ganar México. Bueno, vamos por un 10-1. Ay, ganaste. Ay, sí. O sea, es una disparidad enorme, ¿eh? Sí, claro. De 1,000 a 10,000 pesos. Y eso en el caso de que sean legítimos. Pero han salido muchas casas de apuestas que son ilegales, ¿sí? Y ese tipo de prácticas de youtubers se han prestado mucho a eso. Así a es. difundirlo, sobre todo en los centros turísticos. Y no es que no nos demos cuenta, porque de hecho la UIF, la Unidad de Investigación Financiera, ha detectado por ahí 60 y tantos influencers, creadores de contenido, que están o pueden estar ligados a lo que es lavado de dinero inmenso y esta conexión con el crimen organizado, principalmente en lo que es el norte del país, por allá de Sinaloa, que no hay nada de eso, pero que principalmente se da por allá, ¿no? Sí, claro. Pues es que la parte más fácil. Y yo creo que esto no es un accidente. Yo le veo más cara de diseño. No, qué mejor forma. Cada anuncio que existe ahorita con este tema, si nos ponemos a googlear, si nos ponemos a meter texto en las redes, pues salen cantidad de tipos que presumen ser millonarios y regalan dinero. Sí. O lo dejan en la entrada de algún metro. Y llámame si necesitas. De repente salió mucho beneficio que beneficia a la ciudadanía. A ver, estás gastando tanto dinero, ¿dónde están tus declaraciones? Digo, porque Hacienda está cruzando por todos lados, a diestra y siniestra, y estos tipos pues, se hacen pasar por millonarios, les damos seguimiento y por lo menos su programa ya tiene de 1, 2, 3 años. ¿Sí? Hacienda no se dio cuenta. O sea, sin embargo, siguen. ¿Sí? Y esto ya no estamos hablando de redes sociales. Así es. Estamos hablando de que ocupan el medio para estar dando dinero. O sea, realmente ¿hasta dónde quedaría la veracidad de este tipo de situaciones? Así es. Hablando que estamos en un estado, en un país, en un derecho garante, ¿eh? Así es. Aguas con esa situación. Este es uno de tantos de los delitos que se pueden cometer por las personas creadoras de contenido. Por ahí tenemos otro que creo que este es de los más comunes, que es el delito contra el libre desarrollo de las personas, provocación de un delito y apología de o de algún vicio, y la omisión de impedir un delito que atente contra la libertad que atente contra el libre desarrollo de la persona y la dignidad humana. O sea, con relación a las personas creadoras de contenido, creo que es el que más abunda. No sé si intencionalmente o no intencional, pero a fin de cuentas creo que esta parte de provocación o instigación en contra de los mismos creadores de contenido o en contra de ciertas personas es el que más abunda. Claro. Yo creo que lo que más abunda es el chisme, ¿no? Por favor, o sea, antiguamente en la televisión los programas de chismes eran los que tenían más rating. Ahora no sé cómo andan en rating, pero todo lo que está en el celular viene proveniendo de ello, ¿no? Sí, claro. ¿Qué pasó con el artista? ¿Qué pasó con el ranchero? ¿Qué pasó con el intelectual? ¿Qué pasó con el fútbol? Pasa todo este tipo de situaciones en las cuales caemos. Por ahí había una
persona que estaba invitando a sus seguidores a él de dar serenata a la selección ecuatoriana, ¿no? O sea, ya desde ahí. Y es que es bastante interesante este delito, porque este delito, aparte de que pues es la persona instigadora, la persona creadora del contenido es la persona instigadora, aparte de eso hace que se cometan algún tipo de delito, y ahí es bastante padre porque, bueno, en el sentido de la ley, porque estamos viendo que a estas personas se les va a juzgar dependiendo del delito que se cometa, si es que se llega a cometer, o si no se llega a cometer también se les va a imponer una multa, ¿no? Y entonces estamos viendo, por ejemplo, si hay un delito de homicidio, o sea, no nada más se le va a imputar a la persona que cometió el delito, el homicidio, sino también a la persona que instigó para que se cometiera ese delito, ese homicidio. Claro, por supuesto, o sea, es la clásica borregada, ¿no? Así es. No dudo que alguno de estos protagonistas, se les ocurrió él quiere volar. Ah, mire nada más qué bonito. Instigando a los demás que lo hicieran. ¿Ya cuántas muertes hay sobre eso? Sí, claro. Yo creo que ni siquiera tenemos conocimiento, ¿eh? Nos hablan de un dígito, pues yo creo que ya vamos a dos por lo menos, ¿eh? Por lo menos, ¿por qué? Pues porque se está viendo, o sea, cómo la gente eufórica sale con una emoción, creo que hasta les cambia la cara. Así es. Mover las camionetas, pudo haber salido de por ahí, porque pues, esto se hizo viral. Ya cuando hablamos de viral, pues estamos hablando de influencer. Así es. Así, bajo esa tesitura, si lo manejamos a la actualidad, si lo manejamos en tiempos ordinarios, vamos a llamarles de alguna manera, pues se ha desatado muchísimo con el tema incluso del bullying, ¿no? Así es. Entre otros, pero la violencia, el ciberbullying, la violencia virtual, todos estos delitos que se desencadenan por precisamente esa parte de influencers. Cuando iniciamos el programa yo les hablaba de conocer esa diferencia entre lo que es un creador de contenido, un influencer, un youtuber, un tiktoker, todas estas figuras que han surgido con relación a todas las redes sociales que existen y los medios en cómo desarrollan ese contenido y lo suben a las redes, ¿no? Y entonces tenemos que la diferencia principal es el objetivo, mientras que un creador de contenido lo hace desde un enfoque más cultural, más para educar, para dar a conocer a ese artista, para dar a conocer algo bueno. Los influencers se basan en esa fuerza que tiene su persona para poder hacer que otras personas hagan o cambien de opinión en ciertos aspectos, y los youtubers son una combinación de estos creadores de contenido con su influencia, pero que solamente ocupan ciertas plataformas para subir este contenido. Y entonces tenemos que un influencer puede ser bastante peligroso, porque si estás hablando que un influencer puede cambiar la forma de pensar de sus seguidores, entonces por eso vienen los acontecimientos que pasaron con las personas la persona que mandó a llamar a todos los que vámonos para el Ángel, y ahí van todos los que van para el Ángel, y resulta que hubo heridos, que hubo cosas que no debieron de haber pasado. Claro, y contrario censo, también hubo muchos que dijeron, ya no vengan. En muchas situaciones se dijo, ya no vengan, ya está bien lleno. Sí, claro. Tanto en la Minerva, tanto en el Ángel, ya no vengan, pero ahí es al revés, ahí sí no le hicieron caso, no le hicieron caso a nadie. Pero vaya, sobre la descripción de cada persona, pues digo, o sea, no podemos desvirtuar una figura con la otra, ¿no? Este programa pues está siendo también transmitido de manera, ¿no? Aquí yo le preguntaría, ¿qué somos? Creadores de contenidos. Y ahorita váyanse a la... Ay, no es cierto. Creadores de contenidos, sí, o sea, pero es la esencia. Así es. La esencia en donde también manejamos un tema muy importante, acción y omisión penal. Sí. No hace mucho no se manejaba ni siquiera el penal en espacios
públicos, en espacios de difusión. ¿Por qué? Pues porque la materia es muy delicada. Sí, claro. Sí, no podemos manejar términos ni situaciones con las que no se tenga conocimiento, o por lo menos la praxis. Así es. Pero poco a poco se ha venido evolucionando, ¿no? Hay incluso que también hay responsabilidad, también hay mucha situación de fanatismo, hay mucha situación en la que también se admira por el conocimiento, pero sobre todo la difusión que entra en cada uno de los que escuchan la información. En este caso, que somos nosotros, ¿qué me dice? Creadores de contenido. Hay muchos abogados sobresalientes, tanto en el ámbito penal como en otras materias, que se han dedicado desde hace mucho tiempo a hacer videos, Así es. a hacer contenidos, a divulgar el conocimiento de orden penal, de orden civil. Mas sin embargo, pues esto también come, ¿no? Así como el lavado, así también, bueno, pues si aquí estoy percibiendo, pues entonces ¿para qué me voy a ir a la praxis? Así es. Y empiezan a demostrar la dogmática, a enseñarla, a su conocimiento, a su interpretación. Y esto ha dado lugar a que el estudiante de Derecho, estoy hablando de estudiante, no digo que en otras áreas también se dé, pero ya se queda con la idea del influencer. ¿Por qué? Pues porque él me dijo, y eso lo voy a poner en el examen, y eso en las aulas ocurre muy seguido. Sí, claro. Sí. Sin dejar pasar aquella idea de que cuando dejamos la idea que escuchamos de otro individuo, nosotros como practicantes, como ejecutores, nos convertimos en un robot. Así es. Sí. Yo creo que esas son de las fallas que existen en este tipo de situaciones, porque ni siquiera nos podemos quedar con la idea del maestro, ¿no? Tenemos que estudiarla, sobre todo con estas herramientas que ahora tenemos. Pues bueno, nos es muy fácil identificar la interpretación para sacar una propia, ¿no? Así es. Y partiendo o siguiendo con el comentario de que de este delito en específico surgen más delitos, llegamos a un delito que pues es muy común, que es la violencia digital. Esa violencia digital que se puede presentar como bullying, como acoso, o ciberacoso, y que la verdad es que también se ve mucho dentro de los creadores de contenido. Por ahí existe una creadora de contenido que no le caía otra creadora de contenido que hablaba dentro de sus videos, dentro de sus contenidos, pestes de la otra, empezó a hacer que sus seguidores pues también no les cayera la otra influencer, la otra creadora de contenido, y empezaron a hostigarle, empezaron a mandarle mensajes, empezaron a hacer comentarios con relación a su persona, a su físico, a cómo ella se desenvolvía en las redes sociales y cosas así. Entonces todo eso también es un delito y también es parte de lo que es el hostigamiento y parte de lo que es esta violencia digital o este acoso, que actualmente también ya está muy, muy penado por lo que es la ley Olimpia. ¿Se robaron el novio o algo así? No lo sé. Situaciones que pudieran ser tan absurdas, pero digo, desde ahí viene la identificación, ¿no? Hay una figura que con la pandemia mucho se habló, que fue la marca personal. Así es. Sí, esta marca personal que pues tiene que tener sus obligaciones, pero también sus derechos, ¿no? Si una persona tiene esa imagen pública, esa marca personal, pues tiene que tener también su respeto. Si aquel me dijo que soy un descerebrado, no tengo por qué conectarme, igual contestarle de la misma manera. Creo que la misma personalidad va a radicar con la respuesta que tenemos en modo, tiempo y lugar. Creo que ahí se enredaron mucho en sus situaciones personales, y no dudaría
que incluso hasta fue premeditado. Para obtener más seguidores, quizás. ¿No? Más manitas para arriba, más manitas para abajo, pero desgraciadamente pues conocemos el medio. Así es. Hay muchas situaciones en las cuales tendríamos que considerar esta imagen, este poder que nos da un micrófono para expresarnos, para platicar. Al final de cuentas sí, entender, como bien lo pone en el inicio de cada programa nuestro y de todos lugares, ¿no? La responsabilidad que se tiene, el que lo dice es criterio del que habla por el micrófono. También esa responsabilidad se tiene que hacer viral en el aspecto del entendimiento de todas y cada una de las personas que tienen el interés de escucharnos, ¿no? Sí, claro. O sea, pueden ser 100, pueden ser 1000, pueden ser 2000, pueden ser miles, pueden ser millones incluso, pero la responsabilidad yo creo que sigue siendo muy importante tenerla. Bueno, creo que tiene otro comentario. Sí, es que ahorita que dijo de la libertad de expresión, por ahí estaba leyendo que se excusan mucho los creadores de contenido en que tienen este derecho humano que es la libertad de expresión y que por tener este derecho humano pueden decir, hacer, divulgar o comentar lo que quieran, pero pues, o sea, sí tienen ese derecho a la libre expresión, pero siempre dentro del margen de lo que es legal, ¿no? Entonces, ¿dónde termina ese margen de la legalidad y de esa libre expresión correcta y dónde empieza esa libre expresión que ya no es la forma adecuada de expresarse, ¿no? Claro, y volvemos a la misma, ¿no? Exhibición mediática. O sea, cuando pasamos de eso, pues ya no nos podemos echar para atrás, ¿no? Ya la regamos, ya como limpiamos, dicen por ahí, ¿no? O sea, es que ese tipo de situaciones es la que se tiene. Pero volvamos, fíjense nada más, si recordamos en los 80s, en los 90s, existía una dirección de la Secretaría de Gobernación que no se podía decir una palabra antisonante, porque en ese momento bajaban el programa. Decíamos, es que el programa en vivo, no es cierto, había cierto margen en el cual el Secretario de Gobernación veía que se publicaba, que no. Claro, estoy hablando de los medios de comunicación, de televisión, de radio. En este caso, cuando hablamos de redes sociales, pues creo yo que tenemos más tiempo. Es que se supone que cada una de las redes sociales que existen, tanto YouTube como Facebook, como Twitter, como WhatsApp, como todas las redes sociales que existen actualmente, tienen ciertas reglas y normativas internas con relación a precisamente eso. Internas, no internacionales. Y si no, pregúntenles a los países de Centroamérica, ¿no? Pregúntenle a Venezuela. Digo, son situaciones que sí se tienen los medios, las herramientas para prevenir este tipo de situaciones. Sí, claro. ¿Sí? Por eso reitero, no nos olvidemos que estamos ante un estado garante, un estado de garantías, un estado en los que se respetan los derechos humanos, pero sobre todo ante una facultad que tiene el Estado que se llama política criminal. Así es. Entonces ahí creo que todo este tipo de situaciones no son una causalidad, sino realmente pues existe una ventaja absoluta. Así es. Y entre otros de los delitos que también son muy frecuentes entre los creadores de contenidos está esa publicidad engañosa o ese fraude que existe con relación a que existen varios creadores de contenidos que por ahí tienen patrocinios y por tener esos patrocinios deben de presentar esas marcas o esas esas marcas que los están patrocinando dentro de sus programas y no lo hacen. Entonces ahí están creando este fraude o están consolidando este fraude, pero también esa publicidad engañosa. Por ahí me acuerdo mucho, no hace mucho, de una creadora de contenido que también es actriz,
que estaba promocionando un dichoso suplemento de estos que toman las personas que van al gimnasio, y que después se dieron cuenta que no era un suplemento, que nada más era azúcar con ahí combinado con algo, y que resultó que varias personas lo compraron, que se dieron cuenta de que pues fue un fraude, una publicidad engañosa, porque prometía mucho y pues no era nada, ¿no? Entonces, los creadores de contenido tienen una responsabilidad con relación a lo que suben, a lo que escriben, a lo que dicen, perdón, a lo que a los videos que hacen con relación a qué sí pueden hacer, qué no pueden hacer y qué están haciendo o qué no están haciendo para cometer un delito dentro de estas redes sociales. Esa situación ha pasado durante muchos años. Recuerdo la situación de un jabón que decía que era para atraer mujeres, no un desodorante. Fue un desodorante. No, primero fue un jabón verde que era solo para hombres. Y tuvo una demanda muy fuerte, sí. Fuerte en su naturaleza. Fue en un país en un estado aquí en México, que pues decía que por más que se había bañado con ese jabón, pues no salía vello en el pecho, ¿no? Otro fue de un desodorante que atraía mujeres y fue demandado porque por más que se puso no atrajo ni las moscas, ¿no? Pero esto fue en México y fue muy irrisorio. Sí. Pero también ha ocurrido en distintas partes del mundo. Así es. Sobre todo recuerdo el caso de la Pepsi. En ese entonces estaba la película de Tom Cruise, de aquel avión, y se atrevieron así como el avión presidencial, se atrevieron a prometerlo por determinadas corcholatas. Y hubo una persona que dijo, a ver, ¿cuánto cuesta un avión? ¿Cuánto cuestan las corcholatas? Pues compró las habidas así por haber para el avión. Nunca se esperaban que alguien hiciera esa locura. Claro. Y sin embargo existió, porque en el comercial aparecía el avión y aterrizaba incluso de manera vertical, cosa que en ese entonces no existía. Bueno, se metió y esa fue una de las situaciones que llevó a esta refresquera a la quiebra y que levantara la rojita, ¿no? Entonces, fíjense nada más todo eso lo que impera en marketing. Al final de cuentas estamos hablando de que sea televisión, sea radio, sea internet, sean redes sociales, estamos hablando de marketing. Así es. Y cuando hablamos de marketing es cuando existe ese cuidado. Si me están patrocinando patitocum.com y lo empiezo a patrocinar, pues imagínense que sea una marca ilegal y que sea de la hierbita vaciladora, ¿no? O sea, la responsabilidad está desde ahí. Cuestión de que si antes no se tenía ese cuidado pertinente, pues ya porque ni siquiera existían los tipos penales que hoy existen. Sí, claro. Ahora tenemos en la actualidad que las personas jurídicas también cometen delitos. Entonces, bajo la misma naturaleza, bueno, pues, ¿quién me está contratando? ¿Por qué me está contratando? Y de alguna manera, las figuras que comentábamos hace un rato sobre el autor intelectual. A lo mejor atrás pues me están contratando, pero yo voy a tener la responsabilidad directa de estarlo difundiendo por los medios y sobre todo ahora se triplifica la responsabilidad criminal. ¿Por qué? Pues porque estamos hablando de influencer, ¿no? Así es, y otra de las cuestiones es precisamente eso, los delitos en contra de la propiedad intelectual, porque pues actualmente tenemos esta institución llamada INPI, en donde registras marcas, registras logos, registras hasta el nombre de una persona, y si otra persona lo llega a utilizar, puede ser
acreedora a ciertas sanciones, ¿no? Y los youtubers, los creadores de contenido, los influencers tienen mucho esta parte de que usan música, de que usan logos, de que usan, y a lo mejor ni siquiera tienen el permiso adecuado para poderlos usar. Y ahí están cometiendo otro delito. Yo uso música para hacer mis videos. Pero no tienen copyright. Sí, claro, pues es que la música es un arte, ¿no? Es un arte. Claro que La sí. música también tiene su mensaje subliminal. La música tiene ese ritmo de la cual para ser comerciales también se requiere. O sea, es algo muy íntimo, marketing, que se requiere para hacer todas situaciones. ¿Cuántas ocasiones no hemos quedado con ese ritmo? No sé, lo primero que se me viene a la mente es el anuncio de ese partido político, ¿no? Que utilizaba un niño, ¿no? Y todo el mundo andaba hasta bailándola. No por la situación del partido, sino por el ritmo que traía la canción. El carisma del niño. Y sí, claro, o sea, que fue procesado electoralmente en su momento, pero es un ejemplo de cómo se queda. A lo mejor no tiene nada que ver la música con el producto que se vende, pero ya se nos quedó esa tonada. Y que cuando llegamos al supermercado, los supermercados también tienen una gran técnica de marketing psicológico. Sí, claro. ¿Cuántas ocasiones vamos y se nos antoja todo porque vamos con hambre, ¿no? Ya terminamos de comprar lo que tenemos que comprar y todavía nos ponen las botanas, los dulces a los lados para que, pues es que eran pruebas, yo los pagué. No, pues es que pasa por los pasillos y ya le dieron la prueba del jamón serrano, ya le dieron la prueba del quesito Oaxaca, ya le dieron. Claro. Y cómo está conformado, ¿no? Sí. O sea, primero lo que menos se vende, hasta el fondo la canasta básica, para ir saliendo sobre las situaciones que ni siquiera íbamos a comprar, eso, pero pasamos a comprarlas, ¿no? La música de supermercado, ¿cómo es la música de supermercado, no? Tipo Ray Connie, una cosa de esas, pero se va acomodando para ese tipo de situaciones. Ahora en contenidos, pues evidentemente que tenemos este tipo de situaciones, que es lo que nos llama la atención de los programas. Es muy difícil atraer la atención en programas así, porque punto número, pues que sean abogados. Punto número 2, que sean penalistas. Punto número 3, que les importe los temas que nosotros damos. Punto número 4, que les caigamos bien a la gente. Si les caemos mal, pues ya no nos ven. Entonces, o sea, son varias las situaciones con las que tenemos que pasar. No es una estación de radio que nada más esté pasando la música que actualmente les gusta a los jóvenes, ¿no? Entonces tenemos toda una marca, tenemos toda una situación, un ritmo que tenemos que seguir, no solamente de música, sino de conocimientos, de actualizaciones, de palabras, que bueno, se deja todo un quita y afloje, ¿no? Así es. Y pues esta es como ese seguir que tienen los creadores de contenido, que como lo vuelvo a repetir, no sé si sea consciente o inconscientemente, a lo mejor en ciertos delitos sí es algo consciente, a lo mejor en otros ni siquiera tenían la intención de hacerlo, pero que pueden llegar a cometer desde lo que les gusta hacer, porque pues a muchos yo digo que les gusta hacerlo, que es ser precisamente ese creador de contenido, ese influencer, ese youtuber, y que pues los podría llevar a cometer delitos, ¿no? Claro, y si no, pues en el camino se lo encuentran. Es que es fácil, o sea, sí, claro. Realmente por ahí hay incluso un anuncio, ¿no? ¿Usted qué va a hacer cuando sea grande? No, pues influencer, ¿no? Y cuando tengan mi edad, pues estar jubilados. Todo esto se está vendiendo de una manera tan grande, sí, de que se están acabando incluso las carreras. Los jóvenes ya no quieren ser profesionistas. Ya no. No, pues mejor me dedico, que dicen, a poner uñas a barberos y influencers, ¿no? Así es. O las chamaquitas que venden sus fotografías En el OnlyFans. Pues bueno, con su cuerpo, es su modus, está bien, respetable, si es
dentro de la moral, las buenas costumbres, y eso se considera, pues está bien, pero pues ¿qué va a ser de un futuro? Así es. ¿Qué va a ser un futuro? Porque, insistimos, estamos dentro de un mundo virtual, estamos dentro de muchas cuestiones que incluso después de la pandemia nos dimos cuenta que no hay necesidad ni siquiera de salir a la calle. Sí, claro. Desde la casa podemos trabajar, podemos hacer muchísimas cosas, podemos aprovechar el día como trabajadores, como empresarios. Se están ahorrando rentas, mobiliario, así es. Seguridad social, por qué no decirlo, y muchísimas situaciones. Entonces la pandemia marca un antes y después en este tipo de figuras sociales de comunicación para los efectos. Claro, y es que esta era digital es muy importante porque es ese parteaguas que hay entre esa directriz física que teníamos a esa directriz digital, en donde ya todo lo podemos hacer, como bien lo dice, desde nuestras casas, desde cualquier lugar en el que estemos, mientras tengamos un dispositivo digital, mientras tengamos una red a la cual conectarnos, mientras tengamos ese medio de comunicación digital, ¿no? Y es que no nada más es eso. Por ejemplo, en la violencia digital también por ahí viene esta parte de lo que es el difundir contenido específico de personas que no se deben de difundir, como nombres, direcciones, teléfonos o hasta imágenes de personas que no te han dado el permiso para poder difundir esa imagen, ¿no? Entonces, esta era digital, esta responsabilidad que tienen estas personas que se dedican específicamente a lo que es la creación de contenido, a subir videos en las redes sociales, es bastante complicado. Yo no creo que sea tan complicado, insisto, yo creo que ya se tiene el medio, los medios que se utilizaban antes en la televisión, creo que son los mismos que se pueden utilizar en las redes sociales, de ser supervisados. Creo que si antes funcionaba, yo creo que actualmente lo requerimos urgentemente. Cuestión de política criminal, prevención al delito. ¿Cómo vamos a prevenir el delito en redes? Supervisando. Claro. ¿Quién es ese influencer que está dedicado y que ya lo están siguiendo 5,000, 10,000 personas, ¿no? O sea, ¿quién es? ¿De dónde viene? No, pues es que nada más era un junior que pues no tenía otra cosa que hacer en su casa, le gustó, lo empezaron a seguir sus cuates, después golpeó a una dama y actualmente está en la cárcel. Creo que eso se pudo haber prevenido. ¿Por qué? Pues porque el tipo no tenía ni la más mínima idea de convivir en una sociedad. Pues bueno, desde ese punto de vista yo creo que se deben de poner candados bajo ese tipo de situaciones. No es coherente que dos jovencitas se estén peleando públicamente porque compartían el novio, porque una era más bonita que la otra, o sea, cuestiones intrascendentes que contagiaron a jóvenes como ellas que se prestaban a hacer este tipo de situaciones, ¿no? ¿Cuántas ocasiones hemos visto en las noticias que salió de moda el jueguito en el que ponen en riesgo la vida de los menores? Así es. Todo este tipo de situaciones, pues yo creo que se deben de ver. A ver, aquel que está citando y los demás que lo están escuchando, más de 3, se están reuniendo para celebrar el cumpleaños de Pepe y resulta que a todo mundo lo están incitando para que le den un trago de tequila y de repente llegan 100 amigos y con los 100 empieza a tomar. Pues imagínense cómo va a terminar, si es que termina bien. Entonces, si llevamos los hechos, que para eso que existen las teorías del caso, si llevamos los hechos encaminados a una teoría jurídica en el que identifiquemos la tipicidad penal que existe en esa acción y tenemos los elementos suficientes, como son los medios visuales, los videos, porque además graban todo eso,
Sí, claro. en la disco, donde responsabilidad penal para la disco incluso, y se priva de la vida al individuo, pues tenemos los elementos suficientes. Así ¿Por qué es. no se hacen? Estoy consciente de que la policía cibernética no le alcanza. No le Claro. alcanza porque pues, esto es un mundo, ya es un mundo virtual por el que estamos viviendo, pero pues una idea, un programa que dure 1, 2, 3 años con cosas de este estilo Es preocupante. es preocupante. Y tenemos la línea, tenemos la historia, tenemos la experiencia. Incluso vuelvo a la televisión, me acuerdo que existían programas iguales así, ¿no? Que decían eran jóvenes, eran adolescentes, que hacían sus apuestas y que yo me tiro de una avalancha en la bajada de la salida a Puebla, no sé, una cosa de esas, locuras, subirse a la Torre Eiffel, no sé, cuestiones y lo bajaron precisamente porque estaba en contra de la integridad humana y poniendo en peligro la salud, aun y cuando era él mismo el que ponía en peligro, ¿no? Así pasaron muchísimos programas que los bajaron en su momento. Entonces yo creo que estamos ante un fenómeno de contenido, fenómeno de influencer, youtubers y como se quieran llamar, bajo esa tesitura, pero que no está regulado y que tenemos la estricta necesidad de regularlo. Así Pero es. si nadie decimos nada, como Todo va a en seguir todo, igual. pues bueno, sí, claro, hasta que realmente exista una catástrofe, ¿no? Algo que cambie definitivamente esa... Sí. Algo que sea tan fuerte que haya la necesidad de cambiar esa perspectiva. Fíjense el mundial, que no está muy alejado de ese tipo de situaciones. Está regulado cómo nos tenemos que comportar ante un festejo Reforma, pues claro que no. Pero ya están habiendo muertes. ¿Por qué? Así Porque es. un montón de gente se están asfixiando, desgraciadamente descerebrados, llevan a sus hijos, ya van teniendo la edad. Sí. Una persona de 60, 65 años, ¿qué está haciendo ahí? 70 años, o sea, por Dios, es obvio que algo le va a pasar. Sí. Entre jovencitos, pues bueno, pues siempre están chaparritos, la chaparrita, todo, pues, es evidente que todo eso, ¿no? Con todo esto que está pasando, desgraciadamente hay gente que dice, ojalá que pierda México. Sí, que pierda, porque si no son capaces de salir a matarse. Claro. Como en los videojuegos que juegan. Euforismo. O sea, hay que no, espérate, ¿no? O sea, si no estamos preparados, pues yo creo que tendríamos que justificar esta situación para tipificar o aumentar el parque delictivo bajo ese sitio de situación tipificada, Sí, ¿no? claro. Porque se está saliendo de control. Totalmente. Y eso que vemos allá afuera con los festejos de México es lo mismo que está sucediendo con las redes sociales. Así es. Nada más que, pues imagínense en cantidad, ¿no? Así es. Y pues quisiéramos seguir hablando más sobre este tema porque hay muchas cosas en las que se puede uno basar con relación a esta era digital, con relación a estos creadores de contenido, con relación a qué tipos de delitos pueden cometer, cuáles serían sus sanciones y muchas cosas más, pero se nos acaba el tiempo y nos tenemos que ir. Claro, no sin antes culminar con una situación que consideramos que es política criminal. Así Creo es. que el Estado tiene ahora la obligación de hacer un estudio muy adentrado, ya se ha hecho, pero ahora se tiene que meter mucho más para poder prevenir ese tipo de situaciones. Creo que sí se puede prevenir. ¿Por qué? Pues porque tenemos el control de los medios de comunicación. Así es. Y pues ahí queda nuevamente la tarea para nuestro queridísimo Estado Garante. de hacer algo con relación a su estado garante, a su estado de garante con relación a todas las personas que vivimos precisamente en este estado. Muchísimas gracias a todos los que nos ven.
otra vez regresando a este programa, regresando a esta serie de programas. Andaba de vacaciones. Yo resulta que yo, pero bueno. Por ahí tenemos varias actividades, hemos tenido ahí un poquito de movimiento con relación a actividades académicas, entre congresos, entre pláticas, entre talleres y cosas así que hemos estado subiendo y publicando en nuestras redes sociales, que nos pueden encontrar tanto en Facebook, YouTube, Twitter, Insta, como Corporativo Jurídico Andrade y Asociados. Si les interesan, la verdad es que son actividades bastante interesantes, actividades que les ayudan, que nos ayudan a actualizarnos, actividades que nos ayudan a seguir aprendiendo, porque el derecho es esta evolución de tanto la sociedad como de las normativas, esta evolución y este aprendizaje de nuevas cosas, porque siempre y todos los días el derecho va cambiando conforme cambia la sociedad, conforme cambian las tecnologías, conforme cambia todo este sistema, y entonces siempre nos tenemos que estar actualizando, y Corporativo Jurídico Andrade y Asociados pues nos encargamos de hacerles llegar a ustedes todos estos temas que son buenos para esas actualizaciones. Los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales para que vean toda esta información, para que tengan la oportunidad de pues tomar algún curso que se esté dando tanto en el INCAN como nosotros mismos en Corporativo Jurídico, o estos congresos que con mucho gusto hacemos con personalidades que tienen una inteligencia, que tienen una carrera legal, carrera en el área del derecho tan trascendente y que han generado algún tipo de cambio. Entonces nos pueden encontrar, como lo vuelvo a repetir, Facebook, Twitter, Insta, YouTube, como Corporativo Jurídico Andrade y Asociados, y ahí subimos todas nuestras actividades. Siempre y cuando no sea mal influencer, todo está bien. Bueno, cuando me vea ahí bailando en el ángel, no diga por qué. Muchísimas gracias, nos vemos la próxima. Hasta luego. Hasta luego, cuídense mucho.